Buenos días. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros a Hernán Díaz del Castillo Guerrero, que acaba de escribir este libro. Él es colombiano, pero de ascendientes, tanto por parte de él como por parte de su mujer, de ascendientes españoles. Está de paso en Madrid, han estado visitando Egipto y Turquía y nos ha traído este regalo. Es un libro, Mi fe en Jesucristo, a pesar de la corrupción de su iglesia, que en el título dice ya muchas cosas. Es un libro divulgativo, es un libro hecho por un hombre casado, pero que entiende mucho de teología, que ha estudiado mucha teología y ha sido capaz de asimilarla tan bien que es capaz de explicarla y de explicarla con sencillez. Y eso solo está al alcance de unos pocos. Y es un libro también íntimo, porque en principio estaba escrito solo para su familia y fueron ellos mismos los que le convencieron de que lo editase para todo el mundo. Sí. Bienvenido. Muchas gracias, José Manuel, muchas gracias. ¿Estás contento de lo que has logrado con el libro? Sí, estoy contento porque la verdad fue la manera, el vehículo de exteriorizar muchas cosas que estaban en mi interior desde que yo era niño realmente. Cuando yo empecé a estudiar religión en la escuela primaria, había muchas cosas que no me cuadraban, que no eran en mi sentido común de niño, no coincidían con la lógica. Y obviamente eso se quedaba callado. Y en la medida en que fui creciendo y madurando intelectualmente, esos problemas se fueron haciendo mayores. Pero tú le buscaste salida. Yo le busqué salida. Y como narro en el libro, un poco anecdóticamente, me causó problemas. Me causó problemas en el colegio, que era un colegio de religiosos. Yo hacía preguntas que incomodaban y dije, no, en el Evangelio dice, la verdad os hará libres. Incluso en algún colegio te echaron por hacer... Me echaron varias veces, pero me volvieron a recibir. ¿Ah, sí? Me volvieron a recibir, porque cuando me echaban y después me llamaban a decir, usted, ¿por qué ha hecho esto? Tiene que hacer una promesa solemne de tal cosa y de tal otra. Venía un diálogo y finalmente me decían, bueno, venga pues, siga. Me echaron 2 o 3 veces y me volvieron a recibir. Y finalmente terminé en el mismo colegio. La dedicatoria del libro es un canto de amor a tu mujer y a tu familia. Sí, sí. La dedicatoria está hecha a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos y a mi perro, que se llama Duque. Y está allí en la dedicatoria. ¿Por qué? Porque, por lo que tú has dicho, era un libro estrictamente familiar. Pero cuando mis hijos lo han leído, han dicho, papá, eso hay que publicarlo. Yo iba a sacar, nosotros somos 13, mi esposa, mis hijos, mis nietos y yo somos 13. Iba a sacar 15 copias. Publica, haz una publicación mayor. Bueno, finalmente se hizo una publicación mayor. No se ha vendido, se ha distribuido pidiéndole a las personas que lo reciben que hagan una pequeña donación a una obra que hay en Colombia para niños muy pobres en la zona de Tumaco. Entonces, esa es la contraprestación. ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama... que fue el nombre en ese momento, es una obra internacional que educa niños de la zona de Tumaco, niños de raza negra, muy pobres, muy pobres, y es una obra fantástica. Entonces uno adopta un niño, uno es el padrino del niño, y uno paga la educación de la persona. O sea, que no solo uno aprende al leer tu libro, sino que además colabora con una buena obra social. Sí. ¿Eres un aficionado a la teología? ¿Cómo llegaste a poder responder a esas preguntas que te hacías desde niño y responderlas
bien, de responderlas fundamentadas, responderlas con aval teológico serio, porque te has estudiado todos los teólogos. Sí, he estudiado mucho. A ver, he hecho varias cosas. En primer lugar, en la misma Universidad Javeriana donde estudié mi profesión que me ha mantenido para vivir, hay una excelente facultad de teología. ¿Qué profesión tienes? Yo soy economista. Y trabajé en la rama de petróleos durante muchos años, casi 30 años. Fui educado por jesuitas. Y dentro de los jesuitas he tenido varios amigos. Uno de ellos, el padre Alfonso Llano Escobar, que fue silenciado por los obispos conservadores de Colombia y finalmente por el superior general de Roma, porque no les gustaba lo que escribía. Pero... ¿Estamos hablando de qué años? Los últimos 20 años. Él murió hace 2 años, pero siguió dictando sus cursos en la Facultad de Teología. Y yo hice con el padre Alfonso Llano Escobar todos los cursos que él dictó. Por otra parte, empecé a estudiar por mi cuenta todos los libros que él había mencionado como bibliografía y que trataban temas que a mí me interesaban. Entonces, allí fue donde, digamos que hice la mayor inversión intelectual de tiempo, de esfuerzo, leyendo a Pagola, leyendo a Ragnar, leyendo a Hans Küng, que murió también hace unos pocos años. Conocí personalmente a Hans Küng en un seminario que él dictó en Bogotá de 3 semanas, que fue extraordinario. Bueno, y me dediqué a leer. Los últimos 20 años, digamos que el 80% de mi tiempo laborable lo he dedicado a estudiar. Bien empleado. ¿Qué pretendes con el libro? Aparte de expresar todo lo que has vivido, parte de lo que has vivido. Si volvemos al origen del libro, que eran mis hijos y mis nietos, lo que yo busqué fundamentalmente es tratar de que ellos entiendan que la religión que les han enseñado en los colegios, la que no les han enseñado, la que se predica en los púlpitos en las iglesias los domingos, está muy distante del Evangelio. Y ellos ya son conscientes desde hace mucho tiempo de eso. Y por esa razón uno ve que ellos y sus compañeros y una gran cantidad de personas jóvenes se apartan de la iglesia. Entonces, lo que yo pretendía era decirles, miren, entiendan que una cosa es una iglesia conservadora, una iglesia encasillada, una iglesia que olvidó el reino de Dios que Jesucristo vino a predicar y abrazó con fervor el reino de Constantino, que era un reino material. Esa es una cosa. Y eso sigue siendo un reino material, en muchos aspectos. Pero el cristianismo no es eso. ¿Lo han entendido? ¿Han llegado a...? Sí. ¿Y han dado el paso a experimentarlo? Pues mira, para responder esa pregunta, el mayor de mis hijos, que tiene 48 años, se ha leído el libro con calma, no fue una leída rápida, con papel y lápiz. Y después de casi un año, me ha dicho, papá, quiero que hablemos de tu libro. Y me he sentado con él 3 horas, haciéndome preguntas y yo respondiéndoselas, objetándome y yo respondiéndole las objeciones. Y al final me ha dicho, mira, ese cristianismo sí me gusta. Entonces me he dado cuenta que el libro está cumpliendo el propósito. Y eso me hace sentir profundamente satisfecho. Y como se amplió el campo de acción
no solamente a mis hijos y a mis nietos, sino a un montón de gente. Ese montón de gente, muchas de esas personas me han llamado y me han pedido lo mismo que me dijo: sentémonos a hablar de esto. Para ellos y para sus hijos. Claro, Que tendrán el mismo problema que tenéis allí, que tenemos aquí y que tenemos en todas partes, que es el transmitir ese evangelio, ¿no? El evangelio y no... entonces yo pienso, estoy bien irritado la contaminación de los buses, se me irrita la nariz. Ah, sí. Bueno, es que la contaminación en Madrid, ya sabes. Sí. Resulta que Pagola, por ejemplo, dice que él es muy directo en sus cosas y muy provocador. Él dice: yo nunca me he sentido cura, yo soy un evangelizador. Yo siento lo mismo, yo no soy cura, ni hubiera querido ser cura, pero sí siento la obligación, en la medida de mis cortas posibilidades, porque no me puedo comparar nunca con ninguno de los grandes teólogos de hoy, sí me siento en alguna medida que puedo evangelizar algo, que puedo enderezar un poco criterios oscuros, criterios que alejan a la gente de la Iglesia. Hoy, de todas formas, allí y aquí es más difícil creer. La situación aparta, la institución aparta. ¿Sí? ¿Qué es lo peor en todo ese problema? ¿La institución en sí misma o la sociedad que mira a otro lado, que va por otro lado, pero que también busca espiritualidad auténtica? Yo creo que la Iglesia, muy lentamente, porque desafortunadamente las cosas dentro de la curia romana caminan con una enorme lentitud, se ha dado cuenta de lo que está sucediendo y ha empezado a cambiar. Lentamente, pero ha empezado a cambiar. La gente se está dando cuenta, ese cambio está llegando a la gente. Se ha dado cuenta, pero muy lentamente, porque el cambio ha sido lento. Entonces lo que se necesita es un dinamizador del cambio, un acelerador del cambio. Alguien que salga a decir: mire, esta puertecita que se ha abierto, hay que abrirla del todo. Y esto que ha dicho el párroco, o esto que ha dicho el obispo, o esto que ha dicho el papa, lo ha dicho con timidez, va mucho más allá. Si nos vamos a la fuente, que es el Evangelio, va mucho más allá. Y una explicación de que la gente busca la espiritualidad verdadera es la cantidad de iglesias cristianas, pseudo-iglesias que han surgido. En Colombia, por lo menos, cada 3 cuadras hay una iglesia cristiana, que lo único que busca es enriquecer al fundador, que es un pastor que no tiene idea de nada, que era comerciante y se dedicó a pastor y le ha ido mejor como pastor que como comerciante. Los obispos y los curas están transmitiendo ese cambio que viene del Papa Francisco, que viene de arriba, que viene de Roma. Unos sí y otros no. Porque desafortunadamente, y es uno de los grandes problemas, en mi opinión, de la Iglesia, es que está profundamente dividida. Uno encuentra un grupo de la Iglesia ultraconservador que ataca a Francisco por ser demasiado liberal, y otro grupo que ataca a Francisco porque le falta más claridad en su idea de avanzar, de salir del anquilosamiento de la Iglesia. Entonces, cuando estamos en esos dos extremos, sucede lo que sucede en política, que todo se paraliza, que se vuelve una lucha. Hay que buscar una forma de ir socializando el Evangelio. Es la palabra que a mí más me gusta, socializar el Evangelio. Un poco
al margen de lo que diga el cura conservador. En Colombia hay unos grupos conservadores terriblemente fuertes, terriblemente fuertes. Y hay grupos también de avanzada. ¿Cómo se consigue tener fe a pesar de esa lentitud en el cambio y a pesar de la corrupción que denuncias en tu libro? De la corrupción eclesial. Sí. Yo no tengo una fórmula, la verdad, no tengo una fórmula clara, pero creo que Hans Küng, en el libro que se titula ¿Tiene salvación la Iglesia?, como una pregunta, de alguna manera la responde. Él dice, mire, lo único que los cristianos podemos hacer para ayudar a salir de la situación actual es hablar, expresar que no estamos de acuerdo, expresar que no nos gusta. Yo también he hecho eso. Yo he escrito montones de cartas a obispos, a sacerdotes, pidiéndoles, mire, por favor, acaba de decir esto, corríjalo, no está bien eso. ¿Te hacían caso? ¿Perdón? ¿Te hacían caso? Esos obispos. La mayor parte de ellos no responden. No responden. La callada por respuesta, que decimos por acá. Sí, la mayor parte de ellos no responden. Uno de ellos me respondió. En un sermón habló que todos aquellos que no creyesen en los dogmas se iban al infierno y que uno de los dogmas era el dogma de la virginidad de María. Que quienes no creyesen en eso, que había varias personas que hablaban de que María había tenido vida conyugal y qué sé yo, que estaban condenados. Al salir de la iglesia yo lo esperé. Dije, padre, yo tengo una pregunta. ¿Por qué no me ayuda usted a resolver? ¿Qué concilio, qué papa declaró el dogma de la virginidad de María? Porque me gustaría tener la información. Me dijo, la verdad no lo recuerdo, pero la próxima vez te lo digo. Y la próxima vez nunca llegó. Claro. ¿No? Y finalmente, un día más informal ya, porque no quería tampoco molestarlo, le dije, usted nunca me contestó eso, ¿no? Pero yo sé por qué no me lo contestó, porque eso no es un dogma. ¿Eres de todas formas, eres optimista? ¿Crees que la fe, que la Iglesia, que el Evangelio tienen futuro? Sí. ¿Y pueden dar sentido a la vida de las nuevas generaciones? Yo creo, estoy seguro que sí. Y estoy seguro que sí, por una razón muy sencilla. La doctrina de Jesucristo se impone por sí sola. Es una verdad de apuño, es una verdad profunda, es una verdad que convence al más escéptico. Lo que pasa es que no se enseña. ¿O no se enseña bien? O no se enseña bien. Por ejemplo, a mí durante todos los años de formación académica en el colegio, que tuve clase de religión 12 años seguidos, y en la universidad también. Bueno, el 80% de la moral católica que yo recibí era moral sexual. Moral sexual. Se daba más importancia a los mandamientos de la Iglesia que a los 10 mandamientos. Nunca, ni una sola vez en mi vida me hablaron del reino de Dios. Nunca. Y resulta que el reino de Dios es el núcleo de todo. Si uno no entiende que Jesucristo vino a fundar algo completamente diferente de lo que había, y que a eso le llamó el reino de Dios, que no es más que el amor de Dios en todas sus formas, si uno no entiende eso, no es cristiano.
y resulta que ni siquiera le hablan a uno del tema. Entonces yo creo que poco a poco, lo que pasa es que es muy lento, tiene que ir habiendo un cambio profundo en la manera de enseñar el Evangelio y la manera de entenderlo. Uno de mis hijos me decía, papá, ¿por qué no escribe alguien la Biblia en los términos en que hay que entenderla, en que los exegetas la han explicado? Cosas tan sencillas como la creación del mundo, no fue en 7 días. Explicarla, Dios hizo todo lo que existe. En el Génesis dice que se hizo en 7 días y que al 7º día descansó, porque estaba muy cansado, Dios estaba muy cansado, etc. Eso hay que explicarlo, decía mi hijo. Claro, que la gente normal no lo entiende. La gente normal no lo entiende. Entonces, ¿por qué no hay una versión de la Biblia para la gente normal? Yo le decía, mira, más fácil que escribir, inventarse un libro que podría ser muy discutible, dependiendo de quién y cómo lo escriba, es dejar la Biblia pero explicarla. Explicarla. Vamos a hablar de alguna cuestión de actualidad, digamos. ¿Cómo está tu país? La paz en Colombia, mi país está en ese aspecto destrozado. Está destrozado porque en los años 50 del siglo pasado se acabó una lucha fratricida entre grupos políticos, liberales y conservadores, que habían vivido en guerras y en disputas, y pensamos que había llegado la paz. Pero simultáneamente empezó el problema del narcotráfico. Y el problema del narcotráfico no es la droga en sí, es la corrupción que lleva. Y de allí para acá se han formado unos grupos que se llaman guerrilleros, que no son cosa distinta que enormes grupos de narcotraficantes que defienden un territorio con armas y que se enfrentan con otros y con el ejército y con la policía y con la población civil y con todo el mundo, defendiendo un territorio que a ellos les pertenece, en su opinión, para poder mantener su negocio. Y entonces hay 3 o 4 grupos muy poderosos que se disputan el negocio y que han llevado al país a una situación de guerra permanente. Hoy por hoy, con el gobierno actual, que es un gobierno que viene de uno de estos grupos guerrilleros antiguos, del M-19, el gobierno de Petro, estamos con un problema muy serio, porque Petro fue formado para ser guerrillero. Y es un fantástico guerrillero, pero ahora tiene que ejercer como presidente, y él no sabe hacerlo. Simplemente no sabe. No es culpa de él, nadie le ha enseñado a gobernar un país. Le han enseñado a poner bombas, a asesinar gente, a secuestrar otros. Y entonces, cuando lo ponen en papel de gobernar el país, no sabe cómo controlar esos grupos que hacen lo que él hacía cuando era guerrillero. Y entonces el país está en una situación complicadísima. Peor está todavía Venezuela, vuestro país vecino, ¿o no? ¿Qué preguntas? Que Venezuela está todavía peor. Ah, no, Venezuela está mucho peor, claro. Venezuela está muchos años adelante. Empezó igual, con Chávez. En Colombia no creo que suceda lo mismo porque, aunque Petro ha dado algunas señas de querer perpetuarse en el poder, allá no hay reelección, y ha lanzado varias ideas que esto, el pueblo lo ha trancado. Ha dicho, un momentico, usted gobierna 4 años y punto. Entonces no creo que él vaya a poder ni siquiera un periodo más, le quedan 2 años. Pero el caos que se ha creado en el país es terrible, es terrible.
La gente que ha podido salir del país sale, las empresas petroleras se retiran, las empresas internacionales de muchas actividades económicas se retiran y el país está sufriendo una verdadera catástrofe en este momento. ¿Y qué crees que va a pasar en Venezuela? ¿Cómo se va a resolver también el gran problema de Venezuela? Yo creo que se va a resolver cuando el pueblo de Venezuela, absolutamente desesperado, se lance o a una revolución o a una guerra civil en que tumben el gobierno de Maduro. Porque por la vía democrática es imposible, lo acaban de demostrar. Él sacó el 23% de los votos contra el 70 y algo de su contrincante y sin embargo sigue en el poder. Porque tiene el ejército y porque le ha dado al ejército una cantidad de prebendas. Las entidades internacionales, la ONU, la OEA, no hacen nada fuera de hablar. No pueden hacer tampoco nada. Yo no tengo ninguna esperanza en ese tipo de organizaciones. Entonces, en Venezuela yo no sé qué va a pasar, pero lo que sí veo evidente es que democráticamente es muy difícil que salga. ¿Cómo tienes familia en España? ¿Cómo ves el cristianismo, la religión, la iglesia en España? Vista desde tu perspectiva. Tengo parientes en España, tengo primos, tengo sobrinos. Yo creo que España está mejor que nosotros, porque hay varios movimientos en España que van caminando con firmeza en la línea del pensamiento de ustedes, de religión digital, en la línea de pensamiento de Pagola, en la línea de pensamiento de una serie de teólogos españoles de una enorme influencia en el mundo. No sé... ¿Conoces a Castillo, por ejemplo? Sí, claro. Nuestro gran amigo que murió hace poco también. Sí, los he leído a todos ellos. Los españoles han sido privilegiados para mí en la lectura porque los estoy leyendo en su idioma, no son traducciones. Entonces, yo creo que están un poco mejor, creo que van un poco más adelante que nosotros. ¿Y cómo ves? ¿Qué te parece el Papa Francisco? ¿Va demasiado lento? ¿Va demasiado deprisa en esa primavera, en esos cambios, en esas reformas que quiere implementar? Digamos varias cosas. ¿Cómo lo veo? Me encanta. Me encanta y lo admiro. Es un hombre valiente, con un coraje enorme. ¿Que va muy lento? En mi opinión, sí, va muy lento. Pero creo que va tan rápido como se lo permiten las circunstancias. Él, estoy seguro que desearía ir mucho más rápido. Pero es que hay que ponerse en sus zapatos. Tener una curia romana con un montón de cardenales conservadorísimos. Esto no lo puedes decir, esto no lo puedes decir. Y seguir caminando con ese lastre, sin enfrentarse de una manera violenta. Creo que ha tenido que destituir un solo cardenal hace poco, pero es un caso extremo. Pero ha sido diplomático, ha sido conciliador. Entonces va lento, sí, pero va tan rápido como puede. ¿El camino que ha emprendido crees que es irreversible? ¿Que ya incluso el próximo Papa no podrá dar marcha atrás? No sé, porque no existen caminos irreversibles. Y el mejor ejemplo que tenemos de eso es que el Concilio Ecuménico Vaticano II fue mucho más adelante de lo que estamos hoy. Mucho más adelante. Y de eso hace 50 años más. ¿Y qué sucedió?
VI, Humane Vitae, Juan Pablo II, que en mi opinión fue un maravilloso político internacionalista que consiguió grandes cosas en ese campo, pero que se olvidó de la pastoral, se olvidó de las ovejas. No manejó problemas gravísimos, como era el problema que estaba reventándole las manos de los curas pedófilos. ¿Qué dijo? A los hermanos hay que protegerlos. Y los protegió. Después llegó un hombre mucho más conservador, pero más honesto intelectualmente, que fue Ratzinger, que dijo, a los criminales hay que entregarlos. Y los entregó. Pero a lo largo de esa historia, hoy estamos antes del Concilio Vaticano II. Entonces, todo lo que se había logrado en el Concilio Vaticano II se reversó. ¿Qué vaya a pasar con lo que ha hecho Francisco? Depende de quién sea el próximo Papa. ¿La pederastia le está pasando factura a la institución como tal? La primera vez... No entiendo la pregunta. La pederastia, los abusos de la Iglesia, ¿le está pasando factura a la institución? Yo creo que sí, pero no creo que sea tan grande esa factura como la gente piensa. Yo pienso que la pederastia es más un tema mediático que un tema profundo, porque aunque es un problema gravísimo, indudablemente, y que puede ayudar de una manera fundamental a que se cambien ciertas cosas como el celibato, que no tiene ninguna razón de ser hoy. Tuvo razón de ser en el momento en que se instituyó, porque la anarquía a la que habían llegado los curas era absurda, con esposas y amantes y queridas y todo lo que usted quiera. Había que poner un freno, pero hoy no tiene ninguna razón de ser. Y este fenómeno puede ayudar a que la Iglesia dé el paso. Acabemos con esto. A limpiar de una vez. Sí, acabemos con esto. Entonces yo pienso que sí, claro, hay una factura, pero pienso que la parte positiva puede ser mayor incluso que la factura negativa que la pederastia ha pasado. Muy bien, pues de estas y de otras muchas cosas, si quieren ampliar y si quieren meterse a fondo en lo que decíamos antes, en esa comprensión que decía del Evangelio, de la Iglesia evangélica, de la Iglesia auténtica, de la Iglesia abierta, de la Iglesia en salida de Francisco, con este libro pueden hacerlo y hacerlo bien. Muchísimas gracias, Andrés. José Manuel, muchas gracias a ustedes. Un placer. Les felicito por la maravillosa obra que están realizando de evangelización. Gracias.